Hola, muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a este canal. Yo soy Axel y en este video vamos a dar inicio al curso de pseudocódigo. Para comenzar, el pseudocódigo es una herramienta utilizada para el diseño de programas que permite al programador expresar sus sentimientos de una forma clara utilizando un lenguaje natural y mostrando el orden de ejecución de las sentencias del programa sin ninguna ambigüedad. El principal objetivo del pseudocódigo es el representar la solución de un algoritmo o la solución a un algoritmo de la forma más detallada posible y a su vez lo más parecida a un lenguaje de programación, para posteriormente utilizarla en la codificación de este mismo. Los elementos del pseudocódigo son las variables, que vendrían siendo elementos, acciones, cosas, procesos, datos e información relevante del problema. Y los tipos de datos que podemos utilizar en el pseudocódigo son los siguientes. Están los numéricos, los de texto y los lógicos. En los de categoría numéricos tenemos dos tipos, uno que es entero y el real. En entero son números sin la parte decimal en un rango de entre menos infinito hasta más infinito. Algunos ejemplos podrían ser el menos 23, 0 o 2547. Los reales son números con los que cuentan con una parte decimal separada por un punto. Igual, estos tienen un rango de valores entre menos infinito hasta más infinito. Algunos ejemplos podrían ser menos 23.09, 1.2798 o 0.54. En los de categoría texto tenemos igual 2, carácter y de cadena. En los de carácter son un solo carácter entre comillas simples o apóstrofe también se le llama. Su rango de valores va de entre A, B, Z minúscula, igual A, B hasta Z mayúscula. Podrían ser números también del 0 al 9, algunos símbolos como el más, menos, por, entre. Y sus ejemplos serían así, sería apóstrofe, el carácter que queremos colocar, y otro apóstrofe, como en este ejemplo es A minúscula entre comillas simples, A mayúscula entre comillas simple, Z mayúscula entre comillas simple y 0 entre comillas simple. Los de tipo cadena son cualquier grupo de carácter encerrado entre dobles comillas. Si unas dobles comillas están vacías o no tienen ningún carácter dentro de ellas, se considera como cadena vacía. Esto es unido a cualquier grupo de caracteres encerrados entre comillas dobles. Un ejemplo, podemos tener las comillas dobles sin ningún tipo de carácter entre ellas. Y otra sería, entre comillas, poner un hola mundo y cerrar las comillas y esa sería una cadena. También existen los lógicos, en este caso son de tipo booleano. Uno de los valores puede tomar como verdadero o puede tomar un falso. El rango de valores pues nada más está entre verdadero y falso. Unos ejemplos, volviendo a repetir, puede ser como resultado verdadero o como resultado falso. Las condiciones del pseudocódigo. Estas condiciones se utilizan cuando el usuario programa en un lenguaje de alto nivel. Comenzaremos con la más famosa, la sentencia sí, si no y fin. Si, entre paréntesis, la condición es igual a un valor o mayor o diferente, entonces se ejecuta una acción. Si no, se ejecutará una segunda acción. Y para terminarlo, colocamos un fin sí. Los tipos de condiciones existen condicionales simples, condicionales dobles, condicionales múltiples y múltiples con casos. En la condición simple, la condición es una expresión booleana. Ejecuta unas instrucciones si la condición es verdadera. Aquí tenemos un ejemplo que puede ser si condición entonces instrucciones, o sea, ejecuta las instrucciones si esta condición se va a cumplir. Y
se termina el sí. Si no se cumple esa condición, simplemente sobrepasa este bloque del código que nosotros tenemos y sigue con lo demás. La condición doble, si esta condición es cierta, se ejecuta las instrucciones 1. Si no es así, entonces se ejecuta las instrucciones 2. Aquí tenemos el ejemplo donde si condición entonces, esta es la primera condicional, se ejecutan las instrucciones 1. Si no, esta sería como, si no puedes hacer esto, que es la condicional 1, puedes hacer esta segunda parte. Por eso ejecutamos las instrucciones 2. Y terminamos el fin sí. En la condición múltiple, en esta estructura, si condición 1 es cierta, entonces se ejecuta solo instrucciones de la condición 1. En general, si una condición es cierta, entonces solo se ejecuta esa instrucción o ese bloque de instrucciones. Aquí tenemos unos ejemplos. Si condición, entonces ejecuta las instrucciones 1. Si no, y tenemos una segunda condicional, que sería si condición 2, entonces iba a ejecutar un bloque de instrucciones, que sería de las instrucciones 2. Si no, si condición 3, aquí ya tenemos una tercera condicional, entonces ejecutar las instrucciones de esa tercera condicional. Si no, entonces, o sea, si ya no hay más condicionales o se puede seguir con las condicionales, se ejecutan las instrucciones en las veces que tú puedas requerir de estas condiciones o de esta condición múltiple, tú lo puedes utilizar y pues, nada más colocar el fin sí. Continuando, tenemos las condiciones múltiples separadas por casos. En este caso, hay un indicador que es una variable o una función cuyo valor es comprobado en cada paso. Si en algún caso coinciden ambos valores, entonces se ejecutan las mismas instrucciones o las instrucciones correspondientes. Aquí tenemos un ejemplo, tenemos como seleccionar indicador, tenemos el caso con el valor el que nosotros le queramos asignar, ya sea alguna cadena, algún número que queramos que se cumpla. Y si estos dos son iguales, se ejecutan las instrucciones 1. Tenemos un caso con un segundo valor, como te dije, puede ser un valor en cadena, en carácter o en numérico. Y se van a ejecutar, bueno, se van a ejecutar si y solo si estas dos o el valor que estamos seleccionando es igual al valor del caso. Si son así, se ejecutará el bloque de las instrucciones 2. Tenemos luego el caso de valor 3 y así hasta n. Y terminamos con fin seleccionar. Los ciclos son estructuras de control repetitivo, es decir, son aquellas en las que una sentencia o grupo de sentencias se repiten muchas veces o las veces que nosotros queramos, las veces que nos sea necesario. Este tipo de sentencias se denomina bucle o lazo. Algunos ciclos en pseudocódigo son mientras, repetir y para. Ciclo mientras. El bucle se repite mientras la condición sea cierta. Si al llegar por primera vez al bucle mientras la condición es falsa, el cuerpo del bucle no se ejecutará ninguna vez. Aquí tenemos un ejemplo, aquí tenemos mientras la condición. Si esta condicional se cumple, vamos a hacer o el programa va a ejecutar el bloque de instrucciones de este bucle. Y para finalizar, pues colocamos fin mientras. En el ciclo repetir, las estructuras de control repetir se utilizan cuando es necesario que el cuerpo de bucle se ejecuten al menos una vez y hasta que se cumpla la condición. Aquí tenemos un ejemplo, tenemos repetir, eso no lleva la condición al principio, se ejecutan las instrucciones que nosotros le hayamos asignado y hasta el final viene la condición, hasta que colocamos nuestra condición donde queremos que se detenga o que siga corriendo. Y si esta condición llegara a ser falsa, pues ya se saldría. Pero este ciclo se tiene que cumplir al menos una vez. En el ciclo para,
es una estructura de control muy común, la cual se utiliza cuando se desea iterar un número conocido de veces, empleado como índice de una variable que se incrementa o decrementa. En este caso, nosotros podemos decir que queremos hacer una acción o ejecutar ese bloque de instrucciones en el programa, no sé, unas 5 veces, 6 veces, 8 veces, 10 veces o n veces. Para eso utilizamos el ciclo para. Aquí tenemos un ejemplo que es para i igual a x, que x va a ser la variable que vayamos incrementando hasta n, que n es las veces que nosotros queremos repetir el ciclo. Si esta condición aún no se llega a cumplir o aún no llega y hasta el valor que nosotros asignamos en n, pues va a ser las instrucciones que estén en este cuerpo del bucle. Y para concluir tenemos como fin para. Esto ha sido todo por este video. Si te ha gustado, si no te quieres perder los siguientes videos respecto al curso de pseudocódigo o los demás cursos que vaya subiendo, te sugiero que te suscribas y actives la campanita, al igual que dejes tu like. Lo único que hay que recordar es de que el pseudocódigo es toda acción o rutina que nosotros realizamos en la vida cotidiana para efectuar cualquier actividad, ya que todo amerita un proceso con los datos suministrados, es decir, una serie de pasos para concretar cualquier objetivo. Como ya te lo había comentado en lo de diagramas de flujo, si no has visto ese video, aquí te lo dejaré en una tarjeta para que te pases a verlo. Y sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video. Hasta luego.